Imagina un mundo bullicioso lleno de individuos diversos, cada uno desempeñando roles únicos. Ahora, visualiza este mundo dentro de ti. Esto no es ciencia ficción, es la vibrante realidad de tu microbioma, un ecosistema complejo que prospera dentro de tu cuerpo. Sí, has escuchado bien. Dentro de nuestros cuerpos existe un universo invisible, una metrópolis de formas de vida microscópicas. Estamos hablando de bacterias, esos diminutos organismos unicelulares que a menudo se asocian con enfermedades. Sin embargo, aquí está el dato sorprendente. No todas las bacterias son perjudiciales. De hecho, la mayoría de ellas son benignas, e incluso algunas son esenciales para nuestro bienestar. Cada uno de nosotros es un hábitat ambulante y parlante para una multitud de bacterias que residen en todas partes de nuestra piel, en nuestra boca y, en mayor medida, en nuestros intestinos. Son tan numerosas que superan en cantidad a nuestras propias células. Suena increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Estas bacterias no son simples residentes pasivos, son participantes activos en nuestras vidas. Nos ayudan a digerir los alimentos, sintetizan vitaminas e incluso fortalecen nuestro sistema inmunológico. Una relación simbiótica se desarrolla a lo largo de millones de años, donde les proporcionamos un hogar seguro y nutritivo a cambio. El microbioma no se limita solo a bacterias, sino que también abarca virus, hongos y otros microorganismos. Juntos, forman un tejido vivo diverso, tan variado como una selva tropical. El microbioma de cada persona es único, reflejando su dieta, genética, entorno y hasta su historial de uso de antibióticos. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estos diminutos habitantes invisibles? Porque pueden influir profundamente en nuestra salud. Los científicos están descubriendo que un microbioma desequilibrado puede contribuir a una serie de problemas de salud, desde trastornos digestivos hasta condiciones de salud mental. Este universo invisible dentro de nosotros, el microbioma, desempeña un papel vital en nuestra vida. Es un mundo que apenas estamos comenzando a explorar, y sus misterios están esperando ser desentrañados. Manténganse atentos a medida que profundizamos en este fascinante tema. El término microbioma puede sonar extraño, pero está más cerca de casa de lo que piensas. El término microbioma hace referencia a la comunidad de billones de microorganismos, principalmente bacterias, que residen en nuestro interior. Estos diminutos habitantes establecen sus residencias en diversas partes de nuestro cuerpo, desde la piel hasta el intestino, creando así un complejo ecosistema interconectado. Puede que pienses que todas las bacterias son perjudiciales, pero la realidad es que la mayoría de las bacterias en nuestro microbioma no solo son inofensivas, sino que son esenciales para nuestra salud. Desempeñan un papel crucial en nuestro bienestar general. Por ejemplo, ayudan en la digestión al descomponer los componentes de los alimentos que nuestros cuerpos no pueden procesar por sí solos. Imagina tener un equipo personal de chefs trabajando las 24 horas del día para asegurarse de aprovechar al máximo tus comidas. Estos chefs microscópicos no solo se ocupan de la digestión, sino que también producen vitaminas esenciales como la vitamina K y ciertas vitaminas del complejo B. Sin estas bacterias, no podríamos obtener estos nutrientes, independientemente de lo equilibrada que sea nuestra dieta. Además, nuestro microbioma desempeña un papel vital en nuestro sistema inmunológico, actuando como entrenadores personales para nuestras células inmunes, ayudando a mantenerlas en forma y listas para defenderse de patógenos dañinos. Asimismo, un desequilibrio en nuestro microbioma puede desencadenar problemas de salud. Estudios han demostrado que ciertas condiciones, como la obesidad y la diabetes, pueden estar relacionadas con este desequilibrio. Incluso los trastornos de salud mental pueden estar relacionados con un desequilibrio en el microbioma. Es como una danza delicada, donde el equilibrio del microbioma puede influir en nuestra salud, y a su vez, nuestra salud puede afectar el equilibrio de nuestro microbioma. Por lo tanto, nuestro microbioma es como una bulliciosa ciudad en nuestro interior. Estamos repletos de billones de habitantes microscópicos, cada uno desempeñando su papel en el mantenimiento de nuestra salud general. No son simples pasajeros en nuestros cuerpos, sino socios en nuestro viaje hacia la salud. En esencia, nuestro bienestar está intrínsecamente vinculado a la salud de nuestro microbioma y su diversidad es fundamental. Es como el sabor de la vida. Nuestros cuerpos son un auténtico mercado de especias,
Imagínalo, billones de bacterias pertenecientes a miles de especies diferentes coexisten dentro de nosotros. Este es el mundo de la diversidad microbiana que prospera dentro de nuestros cuerpos. En este bullicioso mercado de microbios, cada bacteria tiene un papel que desempeñar. Algunas bacterias desempeñan el papel de fuerzas de paz, manteniendo el orden y el equilibrio en esta comunidad diversa. Controlan la cantidad de bacterias dañinas, impidiendo que se multipliquen y causen enfermedades. Además, hay bacterias que forman parte de nuestra defensa, actuando como guardias de seguridad de nuestros cuerpos y colaborando con nuestro sistema inmunológico para protegernos contra invasores extraños. La diversidad microbiana no se limita solo a la cantidad, sino que también abarca la variedad. Cada tipo de bacteria tiene sus propias habilidades y funciones únicas. Como una máquina bien engrasada, todas trabajan juntas para mantener nuestro cuerpo funcionando sin problemas. Lo sorprendente es que los tipos de bacterias en nuestro cuerpo pueden variar mucho de persona a persona e incluso de una parte del cuerpo a otra. Las bacterias en nuestro intestino, por ejemplo, son diferentes a las de nuestra piel o nuestra boca. Cada parte de nuestro cuerpo proporciona un hábitat que atrae a un conjunto único de habitantes bacterianos. Por lo tanto, la próxima vez que pienses en tu cuerpo, recuerda el bullicioso mundo de microbios dentro de ti, con billones de bacterias, cada una desempeñando un papel crucial en tu salud. En el gran esquema de las cosas, somos más que simples humanos. Somos un ecosistema ambulante y parlante asociado con vida microbiana. Profundicemos un poco más en esto. Imagina que tu cuerpo es una bulliciosa metrópolis, donde por cada ciudadano humano, que es una célula en tu cuerpo, hay de 1 a 10 habitantes microbianos. Sí, escuchaste bien. La proporción entre células microbianas y células humanas es asombrosa, desde 1.1 a 10.1. Esto significa que por cada célula que te hace ser quien eres, hay al menos 1, sino 10, células microbianas. Estas bacterias no son solo pasajeros pasivos, sino participantes activos en las operaciones diarias de la ciudad que es tu cuerpo. Las células microbianas son mucho más pequeñas que las células humanas, por lo que, a pesar de su abrumadora cantidad, solo constituyen alrededor del 1 al 3% de la masa total de nuestro cuerpo, que es aproximadamente el peso de tu cerebro. La mayoría de estos ciudadanos microbianos residen en nuestro intestino, específicamente en nuestro intestino grueso. Esta bulliciosa metrópolis microbiana, conocida como microbiota intestinal, es el hogar de billones de bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos, producen vitaminas esenciales e incluso entrenan nuestro sistema inmunológico. Pero no se detiene ahí. Nuestra piel, boca, pulmones y otras partes del cuerpo también albergan sus propias comunidades microbianas únicas, cada una con su propia población y función distintas, contribuyendo a nuestra salud y bienestar de diferentes maneras. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.